Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar una nueva entrevista. Vamos a iniciar un nuevo live. Y en el día de hoy estaré por primera vez en Encarnación, estaré primera vez en Paraguay. Así que hoy entrevistaré a Gabriel de AMA. Ahí justamente se conectó Gabriel. Vamos a invitarlo. Ahí te mando la invitación. Estaba teniendo unos problemas de transmisión, por eso cancelaba antes. Vamos a ver que ahora podamos hacer una sesión. Hola, 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 buenas ¿cómo tardes. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Todo ¿vos? bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Qué tal la Encarnación? Un domingo de Encarnación, ¿cómo es? Domingo, muy bien. El tiempo está bastante agradable. Eh, o sea, por fin salió un poco el sol también. Y Bien. estamos en invierno, pero nuestro invierno dura una semana, 2 semanas. Sí, es muy corto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, es mi primera vez que voy a entrevistar a alguien de Encarnación. Así que primero contanos algo de Encarnación, de la ciudad de Encarnación, para conocer. La ciudad de Encarnación en sí, bueno, se le reconoce más como una ciudad turística. O sea, el sur está delimitado por la ciudad de Posada, Argentina, Sí, mediante por un río Paraná, ¿verdad? Entonces, el atractivo, digamos, de la ciudad sería más la zona costera, en donde todos los provechos están situados en esa parte también, que son los paseos gastronómicos, ahí también estamos. hoy, exactamente. Sí, Ahí está. y justamente hace poco también se inauguró también el nuevo shopping en Encarnación. Entonces se le llama también shopping de la costa, Costanera Ok. Shopping. Entonces es una ciudad que saca provecho, digamos, más por el agua que tenemos, ¿no? Y acá hay una playa, ¿no? Playa San Isidro. ¿Es una ciudad Exactamente. para usar el río como en forma de entretenimiento, de playa, para pasar la tarde? También hay, o sea, todos los tipos de playa, digamos, divididos en cada sector, en cada barrio, digamos, que obviamente da hacia la parte del río Paraná y todos son accesibles, ¿verdad? Hasta cierto punto, obviamente, que pueden entrar a bañar, pasar toda la tarde ahí, quemando la espalda, digamos, consumir más vitamina D, lo que sea. Ok. Como veo, sos de origen japonés, ¿no? Oriental. Soy japonés, Sos japonés. exactamente. Soy- ¿Cómo llegó tu familia? ¿Qué sos? ¿Hijo de japoneses? ¿Nieto de japoneses? ¿Bisnieto? Yo soy nieto de un japonés, digamos. O sea, mis abuelos son japoneses y mis padres son, bueno, de la primera generación que ya nacieron en Paraguay y yo soy la tercera generación, ¿Y digamos. sabés cómo tu abuelo llegó a Japón? Digo, a Paraguay. Sí, lo sé, escuché varias veces la historia y me había contado también. Es ¿Cómo llegó? más, ¿Por la Primera es Guerra? exactamente después de la guerra en el cual el Estado paraguayo en aquella época estuvo buscando, digamos, o sea, como que o sea, Paraguay cuando estuvo en guerra, básicamente las poblaciones, obviamente por el combate, Sí, perdió la punta muchísima del iceberg, gente. exactamente, perdía muchísima gente, entonces, bueno, el Estado mismo ofrecía, digamos, a los japoneses, coreanos, chinos, o sea, a los extranjeros, para que vengan hacia el Paraguay y que puedan producir, digamos, los conocimientos o las teorías de alguna manera. Entonces, justamente ahí mi abuelo recae, o sea, escucha también esa noticia y, bueno, prueba también para venir por Paraguay, ¿verdad? Bien. Y los que Y ya, son de y la primera generación acá son todos los que vinieron, digamos, con nuestro abuelo, digamos. bien. Abuelo, Y sabés cómo era te contó cómo era el trayecto? Cuando vinieron en barcos, ¿no? en barco exactamente. ¿Qué llegaban? Específicamente, Llegaban a Perú, me imagino.
Específicamente no me dijo en dónde exactamente llegó, pero en Paraguay mismo sí hay una zona que se llama, a ver, se me está pasando la ciudad. Es la primera población que hubo, que sería en Iguazú, que está al lado de Ciudad del Este, casi Sí, que sería limítrofe de Brasil, ¿verdad? Esa zona después se esparcieron hacia por la parte de Pirapó, La Paz, que son las comunidades japonesas, digamos, que estuvieron, ¿verdad? Y que después lo bien. denominaron como La Paz o Pirapó, como su nombre lo indica, digamos, aquella Claro, vez. porque en Argentina los japoneses, hay muchos en Entre Ríos y en Corrientes también. No sé, capaz que, bueno, debe Sí, ser capaz es, la misma forma, ¿no? El mismo modo en el que llegaron. exactamente. Y tenemos muchos colegas también, o sea, allá en Argentina, tenemos muchos conocidos también, En entonces Corrientes hay conocemos muchos, bastante sobre también allá. todo. Era Sí, grande. exactamente. Sí. Bien, ¿y conocés Japón? En Japón, yo todavía no me fui. Tuve la oportunidad de ir, pero yo no pude ir, más o menos fue justo en la época donde terminé la facultad. Y está la decisión de, ok, empezar a trabajar, o bueno, qué hacer, o ir a conocer, o qué hacer, dejar tu trabajo, o estuve un poco en líos, digamos, y al final al cabo, tipo, me quedé a ejercer un poco la arquitectura, ¿verdad? Conocer un poco Ok. más y ejercer la profesión. ¿Y por qué arquitectura? ¿Tus padres familiares son arquitectos? ¿Fue algo propio? Eh, Nada que ver. O sea, fue totalmente fuera. Por eso mis padres, cuando yo le dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar arquitectura, se asustaron mucho porque de parte de mi mamá Todos vienen a hacer asustan. son médicos, ¿verdad? Y de parte de mi papá son todos agrónomos. Entonces, no hay esa conexión de arte o la arquitectura, digamos. La parte constructiva no hubo nunca. Y soy el primer hijo de la generación, digamos, que ejerce la arquitectura. ¿Y y por qué? ¿Cómo nació esas ganas? Y si vamos a ver por qué sería, o sea, yo antes de seguir la arquitectura estuve muy decidido de seguir la bioquímica, la carrera, Mm. que hasta ahora demasiado me gusta. Es un poco, yo dibujo también, entonces me gusta los músculos, los huesos, cómo se conectan, las articulaciones. Entonces siempre leía este libro en el colegio y una vez cuando viajamos, pero el famoso viaje último viaje, tercer año del colegio, viajamos y me acuerdo que estuve viendo la montaña en Brasil y había un cartel publicitario invadiendo la zona natural, digamos, y justo mi amigo que quería estudiar arquitectura estaba al lado, y es mi mejor amigo en Asunción, y empezamos a charlar y justamente le dije, ¿por qué un cartel enorme invadiendo la zona, o sea, zona natural, digamos, de una manera más invasiva? Y estuvimos hablando y creo que de ahí más o menos me nació un poco el gusto de, o sea, se puede diseñar un poco mejor algo que esté bien ubicado y no así de una manera muy invasiva, en un cartel de aluminio, reflejando el sol. Eh, yo creo que fue un poquito más por ahí. Bien. Bueno, acá hay una obra tuya. Sí, Contanos, contanos algo de CTJ. eh, la, la casa CTJ sería la abreviatura de la Casa de los Tres Jardines. Es una casa que Ok. terminamos hace como 3 años y algunos meses. Justo algunos meses estuvimos ahí haciendo el mantenimiento, digamos, cotidiano era un techo de azotea, entonces hicimos mantenimiento que constantemente se realiza y estuvimos justamente ahí. Y por ejemplo, en esa foto todavía no se nota que la naturaleza está muy tupida, ¿verdad? Pero ahora está mucho mejor. Y también fue un poco un desafío porque básicamente el cliente nos llegó y nos dijo más o menos que quería directamente como un techo de losa. Y eso acá, creo que en Encarnación o allá, en la comunidad japonesa es muy raro, ya que la losa todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Diciendo de cierta manera, porque genera calor por la parte térmica y por la parte de agua, ¿verdad?
podía o sea, filtrar, gotear, producir humedades. Entonces a mí también me asustó eso. Eh, bueno, lo recalcamos varias veces que es un Eh, eh, elemento más. Él quería, él, eh, él quería una casa de gloss, de techo plano. Exactamente, no querían saber nada de teja, tampoco de chapa, o sea, dependientes no querían absolutamente saber nada, o sea, no quería que se vean su techo, entonces no querían ningún pendiente. Y ¿Sí? entonces, bueno, nos propuso legalmente la señora, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer de losa. Entonces, la premisa inicial fue nada más la vivienda en una planta con techo de losa, ¿verdad? Entonces, de ahí fuimos diseñando. La casa justamente da ese nombre de los tres jardines porque el terreno tenemos de 24 del frente y del fondo tenemos 45 metros, de los cuales se dividen en tres jardines, ¿verdad? Los jardines que se ven justamente en el render en el frente sería el jardín social. Hay otros jardines que se dividen que denominamos como jardín de servicio y jardín privado, donde los dormitorios se abren, digamos, hacia la parte del jardín. Entonces, justamente la casa lo que hace es dividir, digamos, la zona, los jardines a su uso y a su, a su gusto, digamos, también, ¿verdad? De cierta manera puede abrir sus ventanales de la sala de estar y se conecta como un gran sala de estar hacia el patio o el comedor mismo también. Y acá también hiciste, la segunda casa también es con techo plano. Exactamente. En esa casa específicamente es una ampliación, es la casa del mango, hay un mango muy grande ahí, ¿Este? muchísimos, exactamente. En el render sí no se nota que es mango, pero en realidad es mango. Es bastante grande y los clientes querían cortar el mango al principio y como que, bueno, quería respetar un poco más a eso y justo el asolamiento tenemos el norte en ese punto y como sabemos que en Paraguay el sol sale del este, se inclina hacia el norte y se acuesta hacia el poniente, que es sur, ¿verdad? Entonces Mm. justo nos bloqueaba la parte del térmico, la parte del viento, la polución de los aires. Entonces decidimos conservar eso y diseñar junto que el árbol del mango vea el proceso de la construcción y también el proceso de cómo la familia crece, ¿verdad? Porque o sea, fue un terreno baldío que siempre hubo ese árbol y siempre vio las modificaciones. Entonces la idea primordial del proyecto, de este proyecto fue eso. Entonces la casa más o menos le bordea al mango. Entonces los chicos que son ahora chiquititos tienen tres hijos que puedan salir a su patio, pueden jugar inclusive en torno al árbol de mango, sentarse ahí abajo, tener las sombras y así que pase los Bien. tiempos y todo eso, ¿no? Y después tenés concursos también, ¿no? Estás participando en concursos. Sí, actualmente estoy dejando un poco, o sea, estoy participando en uno y queremos participar en uno, pero nada más ¿Sí? por tiempo. Pero sí, antes o sea, más o menos de cuarto curso de la carrera de arquitectura, hasta los primeros años o segundo año que empecé a trabajar, estuve participando en muchos concursos, porque como todos saben, es un poco difícil de repente tener un trabajo una vez que salga, digamos, hacia la sociedad. Entonces, bueno, había mucha oportunidad que encontramos en plataforma de arquitectura, blog de concurso, en muchas partes. Entonces me inscribía a todo lo que pueda y no dejaba mi tiempo libre, o sea, libre, digamos. Entonces participé en varios y dentro de ellos o sea, pudimos ganar mención honorífica en México, eh, que son tres concursos que hicimos allá, los tres salimos con menciones Este. y algunos que son... Sí, ese específicamente fue un concurso en España. El sitio en sí se Ok. podía elegir, podía ser en Encarnación, Asunción o en donde se quiera. En este caso particular, el terreno es en Encarnación, entonces optamos ese sitio y hicimos un proyecto de un condominio, ¿no? Condominio para estudiantes. Que sería cada uno de estos módulos, ¿no? Exactamente, cada uno de esos módulos que van siguiendo la topografía y nivel. Y los bloques de arriba que están volando, digamos, los Este. 7 metros, exactamente, son los bloques
de compartimentos, los bloques sociales y de servicios, ¿no? Bien. ¿Y por qué buscar buscar esta situación topográfica y después hacerlos volar? Eh, Hay una cuestión un poco, bueno, yo creo que sucede en varios proyectos en todo el mundo, no solamente en Paraguay, en Encarnación. Obviamente, seguir la topografía de niveles era muy importante en esa zona misma del terreno, porque todos los embudos del terreno de la Encarnación caía ahí. Entonces, cuando llovía mucho, se juntaba mucha agua, entonces era más respetar, bueno, los niveles y cómo canalizar eso también. Entonces, la parte de ahí abajo funciona también como un amortiguador en cuanto al suceso de emergencia. Entonces, la parte de arriba flota, un poco cambiando la perspectiva, digamos, de, de la vista o de la funcionalidad misma también. Bien. Ahí están los gráficos, ¿no? Ahí tenemos la Exactamente. pendiente y ahí van como cómo Sí, fueron armando los bloques. los bloques. Y los Sí, bloques ahí son de más o menos hormigón. que... no, los bloques son, o sea, los panderetes sí, la estructura misma son de hormigón, pero los herramientas son más, como que es la parte de emergencia, son bloques más prefabricados que se puedan quitar, sacar lo más rápido posible y armar, digamos, en gusto de los usuarios mismos o en caso de emergencia puede sacar, armar en otro lado. Entonces, nada más las estructuras son fijos, digamos. Bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Y la Sí, primera es, la primera que elegí es sobre la obra paraguaya. bien, Eh, en- o sea, desde que estuve en la universidad más o menos estuve pensando como que soy de nacionalidad japonesa. Siempre pienso, o sea, siempre veo muchos proyectos de Japón, de Tadao Ando, de Yoshito, Kengokuma, más Tadao Ando. Estuve analizando muchísimas de sus obras, dibujé muchas obras y siempre estuve para analizar. Me gusta demasiado la arquitectura y la teoría que más que nada que él lleva, ¿no? Entonces siempre he buscado, bueno, qué relación tenemos una obra paraguaya en base a arquitectura o estructura o más teoría con la japonesa. Y siempre arraigado, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, es más estilo paraguayo, pero interior japonés, digamos. O sea, la captación de la iluminación no es directa, es muy, muchas partes son difusas, los dormitorios mismos y la vista que tenemos son hacia la parte de la naturaleza. Siempre tenemos un árbol cerca, siempre hay verde, entonces siempre me interesó eso porque cuando empecé a diseñar en la arquitectura en la universidad era un poco distinto, ¿no? Que muchas veces en la ciudad obviamente no hay esa posibilidad de tener lo verde hacia afuera y bueno, cómo podíamos generar eso en la ciudad o en otros lugares mismos como una teoría. Y la obra paraguaya en sí, o sea, busca más la utilización son fachadas de ladrillos, de hormigón vista, digamos, también los interiores. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque generalmente de nuestra cultura no preferimos tanto el visto como adentro, ¿no? De los espacios adentro, sino siempre preferimos el color blanco porque el color siempre fusiona con los mobiliarios que traemos, o sea de madera, sea de color negro, rojo, siempre adopta, queda muy bien con el blanco. Entonces, más que nada por eso se utiliza en la arquitectura japonesa mucho blanco adentro y no muy colorida, digamos. sí, Y en tesis de la universidad, cuando estuve avanzando, justo hice esta diferencia también, ¿verdad? Que muchas veces la obra paraguaya es para la captación del espacio, hablando de la parte de la visibilidad paisajística o la sensación de la naturaleza, cómo traer el espacio natural hacia adentro de la arquitectura, hacia adentro del espacio. En cuanto a la arquitectura paraguaya, la cuestión paraguaya más es la costumbre de terereno, de salir afuera, es más directa la relación con la naturaleza. Y en cuanto a la ok, relación con la japonesa, son más de la cultura de, o sea, estar adentro y ver de adentro hacia afuera, bueno, qué es lo que pasa, pero a través de la sombra, a través del viento, a través del afloramiento del sol, la proyección.
Entonces cuando se mueve la hoja, cuando hay viento, sabemos porque se nota ese movimiento. Y justamente eso también tenemos en casa. Nuestra casa diseñó mi abuelo. Mi abuelo no es arquitecto ni nada, pero sí tenía esa costumbre de diseñar, ¿verdad? Las casas antiguas japonesas acá en Paraguay. Entonces él diseñó de esa manera y calculó, bueno, cómo el sol le llega a su árbol y que entre en el estar, por ejemplo. Y siempre teníamos esa vista y seguimos teniendo, ¿verdad? Entonces nos pareció muy interesante. O sea, más que hablar de obras construidas, sino más de espacio y teoría de la obra paraguaya y japonesa, va a ser una comparativa, ¿verdad? Y justamente de eso viene también la culata yuguay, que es eh, la tipología paraguaya, digamos, desde hace años. La casa para, sí, Sí, que son las dos estancias que están juntas, digamos, que se concuerdan, tienen un espacio en el medio, libre, que es la sí, tipología de la culata yuguay. esta. Exactamente, sí. Que son dos estancias y en el medio hay un espacio libre, digamos, que son, puede ser cocina, comedor, lo que sea, donde ahí mismo se nota que la conexión con la naturaleza es un poco más directa. O sea, tenemos ya una conexión más directa, digamos, con la familia, con la naturaleza en sí. Claro, la parte pública sería la parte abierta. Acá puede suceder todo lo que es público. Exactamente, sí. Y la parte privada sería las dos estancias más que nada. Estos dos. Sí, exactamente. Bien. Y era muy interesante porque en Japón en sí no tenemos eso, sino en Japón sería más la cultura de cerrar la puerta y sentir a través de la pantalla de, que se dice tipo como washi, ¿verdad? Es una hoja que se hace por el extracto de arroz, creo, o sea, se hace aplanado y que permite pasar la luz también. Ese tipo, ahí mismo nos damos cuenta de que de la antigüedad mismo hay una diferencia entre la conexión espacial entre cada cultura, ¿verdad? Y lo interesante es, bueno, pensar eso y cómo podía implementar en esos proyectos, no quedar solamente, bueno, vamos a abrir acá un espacio, ya que tenemos un patio grande, hacer la cosa más directa. En ciertos casos sí, pero cuando diseñamos tratamos de hacer un poco más interesante esa zona de buscar, ¿verdad? O sea, al entrar que nos muestre todo, sino que el usuario pueda descubrir, digamos, poco a poco. Entonces, la ola paraguaya sería la culata Jobay. Culata igual, exactamente, que sería lo tradicional, digamos, ¿no? Bien. Y vemos mucho lo que es la fachada de ladrillos. Ahora, por ejemplo, entró, no sé si llamarlo moda, pero la parte tapial, que se veía la tierra compactada como pared, mezclado con hormigón, ¿verdad? Y es muy interesante, por ejemplo, en Asunción ya hay un edificio de 4 pisos de la arquitecto Javier Corbalán, que también él analizó muchísimo, y también utilizando el equipo de Node, estudio de arquitectura, creo que también, y EDA. Son varios estudios de Asunción que ya empiezan a utilizar. Y acá en Asunción, encarnaciones sí específicamente, creo que todavía no hay. Eh, Ojalá que haya para aprender también a ver o implementar nosotros mismos, ¿no? Ok. Sí, bueno, acá hay unos ejemplos, ¿no? Más modernos, cuando pones, ¿no? Que Exactamente. sigan. Sí, esa sería la casa del equipo de Plata Yobay mismo, se llama un estudio también en Sí, Asunción. sí, Sí, son muy buenos. que Siempre vienen analizo con... también a ellos. Ahí están. Sí, luego la hizo, el hormigón a la vista, ladrillo visto, y también la conexión con la naturaleza es muy interesante. Ahí están. Acá sí ves una relación directa con la arquitectura. Exactamente, sí, justamente se abre la puerta, creo que es el acceso, se abre la puerta y ya tiene directamente el árbol expuesto. Sí, el mango. Sí, el mango, sí, exactamente. Y Ahí vienen los está. mangos, sí.
Y de hecho, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Esta cuestión ancestral o la cuestión de los materiales o del espacio? A mí lo que me interesa mucho de la obra en sí, la obra paraguaya, es la utilización de los elementos, como te dice, ancestrales, ¿verdad? O sea, los elementos de tierra, tipo como el ladrillo, mucha utilización del hormigón también a la vista, es un poco más hacia lo bruto, estirando hacia ese lado. Obviamente existe también arquitectura, como llama, fina, de cierto sentido, de tapar eso, pero como que la tierra es más colorada, específicamente acá en la Encarnación, en zona de Itapúa, entonces o sea, nos conviene mucho más utilizar de esa manera los ladrillos en Mm. sí, justamente para el menos mantenimiento, también la parte de aislación térmica, como amortiguación térmica también. ¿Y la obra de Corbalán, cuál sería? ¿Cuál te parece que sería la más la que más te interesa? El nombre específicamente no sé, hay un edificio que hizo de tapial, que hizo el arte. A ver. Buscamos. Acá tenemos varios, ¿no? Exactamente. Eso, por ejemplo, es increíble, creo que es vivienda eso. Estoy analizando también. Caja Oscura se llama. Y estuvieron también con el laboratorio de arquitectura, ¿verdad? Que, que es un sistema estructural que se puede abrir y cerrar. Y me gustaría experimentar, estar ahí adentro y experimentar esa sensación, ¿verdad? O sea, como que nunca estuve también con una estancia, un espacio donde que la estructura se mueva, su techo mismo o esas cuestiones. Quiero experimentar un poco como todo eso. Y se Sí, trabaja mucho con la parte del hormigón, en Voladizo también inclusive. sí, sí, un trabajo estructural como excesivo, ¿no? Para la estructura. Exacto, Creo que esto es exactamente. todo un experimento. Impresionante. Sí, una locura. El voladizo que tiene es impresionante. Y Bueno, pero acá obviamente el está más espacio. relacionado a lo que vos decías al principio de la arquitectura japonesa, ¿no? De que tiene que ser un contenedor blanco, ¿no? En este caso es gris, ¿no? Pero acá está casi lo mismo, ¿no? Como que el interior acá se llena con lo que vos llegas a poner, ¿no? Exactamente, así mismo. Es hormigón a la vista. O sea, en Japón, o sea, en el momento sí surge también un poco esa tendencia, estirar tipo hacia lo contemporáneo del hormigón, ¿verdad? Todo lo modernismo. Eh, pero de igual manera el color blanco siempre hay una fusión entre ellos, no es que siempre se deja, digamos, como la obra paraguaya en sí. Bien. Vamos a otra pregunta, a ver. Sí, la otra pregunta sería, bueno, creo que le estoy dando a la par, que me interesó bastante analizar, que era la obra de Herzog y de Neuron, que sería Jacques Sí, Herzog y Tierra de Neuron. También hablar junto, una comparativa con la obra de David Chipperfield, que este año ganó el premio Pritzker, ¿no? Y sí, justo contándote tipo una experiencia, el año pasado, el fin de año pasado, pude estar en México, estuve viajando por allá, viendo arquitecturas, y estuve en el Museo Soyama, el extravagante, la escultura, ¿no? sí, sí, del sí. museo. Y justo al lado está un museo que hizo David Chipperfield, que obviamente yo no sabía. Yo De fui nada más Jumex. para mí, exactamente de Schumann. Vos Y fuiste a fui este. directamente, sí, yo me fui directamente para mirar ese proyecto y estuve recorriendo y después vi que hay un museo al lado y me llamó mucho la atención porque era una arquitectura más callada, más silenciosa, pero estaba ahí. Pero llamaba mucho la atención por la forma que tenía, obviamente la forma además, porque los edificios de los alrededores ya son de grande escala, entonces Ahí eso están. no es exactamente justo ahí, está totalmente enfrentado. Y estuve paseando por el Museo Soyama allá afuera, viendo, y de repente vi el Museo de Jumex, y De le quité Jumex. una foto, sí, y le quité una foto, y quería saber quién era, y porque exclusivamente el proyecto mismo no le conocía, a la arquitectura de Dave Chipperfield sí le conocía, mirando algunos de sus concursos. Entonces traté de averiguar y salió la notificación después de meses
él gana el premio, ¿no? Y dije, qué coincidencia, o sea, qué locura, ¿no? Pero Estuve cuando, tratando pero cuando de lo buscar vi, ese espacio. pero cuando lo viste por primera vez, supiste que era era de un autor el edificio. Lo, Exactamente. lo identificaste como esta obra es de alguien, no sé de quién, Eso, pero es de ujú, alguien que debo conocer. exactamente. Entonces, tengo una Por- foto que saqué de mi espera, celular y por qué tuviste ese pensamiento? ¿Por qué porque el creíste que edificio, era, por qué creíste que era de alguien a quien tenías que conocer? porque, o sea, no sé si específicamente decir que yo, o sea, que alguien que yo conociera, pero sí era un edificio que alguien que sabe arquitectura lo hizo, digamos, Bueno, eso, porque el me edificio, interesa eso saber. ujú, porque el Por qué te diste edificio, cuenta de eso? el edificio que hay en el entorno de la Ciudad de México, digamos, es muy estirando ya más o menos al Estado Unidos, digamos, la cultura estadounidense. Ya son mucho más modernismo, el acero, el vidrio y todos los edificios que veas son iguales, o sea, te ven casi la misma panorama, la única diferencia es si es cuadrado o redondo. Y ese edificio estaba totalmente así tapado, tenía, vamos a decir, el muro ciego, y había una extracción también de los volúmenes que justamente se ve ahí. Creo que es una terraza, porque aquella vez estaba muchísima gente ahí, también ahí abajo bailando, mucha gente, y me llamó mucho la atención, ¿verdad? O sea, tiene que o sea, tiene que haber alguien que puso su mano sagrada ahí para hacer una forma de tal para que pueda estar ahí, ¿verdad? De una manera un poco más silenciosa que lo que tenemos en el Museo Souyama que enfrentaba, que es un poco extravagante, un poco ruidosa. Y me interesó Esta, bastante, esta es la terraza exactamente, que vos decís. exactamente, esa es la terraza que estuvimos recorriendo y viendo también el museo, ¿no? Así que te ganó Chipperfield en la batalla. Exactamente. O sea, yo me fui a ver un museo, pero me encontré con otro museo que me llamó un poco más la atención. Y exactamente, esa es la parte interior, donde recibe la luz justamente por el techo, digamos, por la forma, la morfológicamente. Y ahí, y recién ahí te diste cuenta de por qué la forma, ¿no? Exactamente. Primero no te das cuenta porque afuera, porque estás cortado de esa manera y entras adentro y notas muchas cosas, ¿verdad? Y otro tema también, justo en esa, hay una plaza también, ahí cerca, una placita, que no le llega mucho el sol por todos los edificios altos que están ahí en la zona. Yo creo que más por eso también el aislamiento le permitió ahora darle esa forma, como que el sitio en sí, en donde esté ubicado, le dio un poco más de la forma a esa forma. Claro, como si, si iluminaba por fachada no iba a recibir luz, te referís. Que Exactamente, sí, el único exactamente. modo de recibir luz era por el cielo, Sí. que no tenía, Y de manera, no te, sí, y de ahí manera está, difusa, ¿verdad? Sí. bien. ¿Y qué otras sorpresas te llevaste en México? Eh, ¿Cómo? ¿Qué otra sorpresa te llevaste en México, además de Chipperfield? Más por su cultura, porque nos fuimos de Guadalajara también, la Ciudad de México, la ciudad de León, también la ciudad de San Luis Potosí. Estuvimos recorriendo por varios lados y, por ejemplo, la Guadalajara tenía muy arraigado su cultura, la vivienda era muy, o sea, el, el, el muchacho que nos llevó ahí nos decían que este lugar te va a gustar si sos arquitecto, más o menos nos decía, porque marca mucho una identidad muy diferente a aquella zona, que es la Ciudad de México, que ya está un poco manchado, digamos, con la arquitectura modernismo, ¿verdad? Y no hay una cultura que marque como, bueno, este es una casa mexicana o arquitectura mexicana. Y se notaba demasiado eso, también las conexiones de los espacios públicos mismos, ya marcaban mucha diferencia, había muchas era, era mucho más rico, digamos, en lo que solemos conocer acá, más o menos en Paraguay, que son zonas muchos de buses. Exactamente. En México había muchas de esas zonas públicas donde las personas se encontraban, había mucha sombra, no habían autos en esa zona. Entonces, eso era lo que más me llamó mucho la atención.
de que, Ok. bueno, la prioridad es la persona y el auto un poco vamos a dejar de lado, ¿verdad? Vamos a olvidarnos un poco y disfrutar de lo que es el sentido humano. Ahí tenemos lo que decías antes de la plaza de Jumex, ¿no? Acá la tenemos Exactamente, con... Intervenía por la gente, sería en este caso, ¿no? exactamente. Siempre hay gente sentado en el piso o en la escalera. La escalera mismo ya cumple con esa función del espacio público como asiento. Y era muy Bien. interesante. Y yo creo que por ahí de repente podíamos meter otra pregunta acá, si ya No, y estamos tenías haciendo. a Herzog y Meurón. Exactamente. Herzog y Meurón, por ejemplo, yo lo reconocí primeramente cuando estuve en la facultad. Me acuerdo en cuarto año, estoy diseñando una casa y me encontré con la casa, con la Vitra House, el museo que hizo Herzog y Meurón, que era La aquella de época. las casas Sí, angulares, las casas que ¿no? están encima, exactamente, que están encimados. Y mi proyecto se basaba en un centro comunitario, ¿no? Y justo la intención también que pensé era eso, que la casa arqueotipo y arqueotípica se crucen, ¿no? O sea, que se encuentre uno con el otro para no romper con el esquema de la cultura de la zona, la visibilidad de la fachada misma también. Exactamente esa obra. Y justo cuando estuve en la etapa final, a la entrega, reconozco esta casa. Y, o sea, este museo, esta obra, dije, oh, es demasiado igual, y no puede ser, ¿verdad? Y justo tuvimos una discusión ahí con el Alki. Me acuerdo que le había dicho que voy a dejar este diseño y voy a probar otro diseño, ¿no? Más que nada porque ya apareció una copia que era casi igual, la forma que atravesaban inclusive. Sí, son las formas mismas, no son mismas, pero la intención era, se entendía que era lo mismo. Y tuvimos una discusión con el encargado de la cátedra, que es el arquitecto Keiji Shibashi también, un gran arquitecto que ejerce acá en Encarnación, que con él justo estuvimos hablando y que puede surgir también esas cosas, ¿verdad? Pero me hace un bien, me acuerdo por eso nada más, ¿verdad? Justamente por eso, de esta analicé profundamente y trabajado. ¿Y, cómo habías, porque este proyecto es muy complicado por las intersecciones que tiene, ¿no? ¿Cómo lo, Exactamente, sí. cómo, lo habías resuelto vos eso, que es lo más complicado del proyecto? Hice una maqueta que justo acá lo tengo y resolvimos menos por la estructura. Ella, por ejemplo, creo que es también es más que la estructura, son más espacios de lo que ellos proponen ahí, que se atraviesa un espacio con el otro, de repente en un espacio hay un desnivel, un entrepiso, justamente porque le atraviesa un bloque, ¿verdad? Como, Y en mi como caso esta fue acá. más, exactamente, se ve ese corte, digamos, de los bloques, la sustracción de los volúmenes. Y en mi caso fue más, un poco más simple que eso, es nada más, bueno, quería llegar a intersectar, pero no espacialmente, sino más por la fachada, por los Ok. materiales, la continuidad. Entonces, sí, ellos fueron obviamente mucho más complejos y estuve Claro, analizando al fuiste, final. fuiste lo más fácil en ese sentido. Exactamente, sí, sería más solución con la estructura, cómo Y, resolver. por Y eso fue que dejaste el proyecto. Porque te diste, exactamente, iba a dejar, porque te diste cuenta que estabas por la parte que no lo podías resolver en ese sentido. exactamente, y justo el Larkin me había dicho que, mira, hay un proyecto y me mostró eso y yo dije, oh, no puede ser. Y como que la arquitectura y el diseño de espacio nos mostró justamente esa toma que me había mostrado recién, que hay una sustracción de espacio, ¿verdad? O de repente hay un volumen se le añade, digamos, como esa escalera que está ahí arriba, y eso, por ejemplo, no Este, podía llegar, exactamente, no podía llegar a eso, era un poco complejo y necesitaba es mucho estudio, muy mucho complejo. análisis, exactamente, y que de repente esa estructura soporta, como por ejemplo que le añade una columna intestinal, era toda una locura, muy difícil, sí. Sí, por eso, como dijiste, elegí este proceso, cuando vos lo empezás a observar, es muy difícil. Yo Sí, creo que incluso tenés que tener programas de diseño, esto lo hace una computadora, ¿no? Pero lo tenés sí, que es manejar muy exactamente, bien. Esto a sí, mano, no puedes hacer este corte a mano, esta escalera a mano no la puedes hacer.
Exactamente, justamente por la computadora y por los programas que se utilizan ahora, dándoles esos Ahí parámetros. está, ¿no? Y, no, una locura, muchas complicaciones por ahí. Muy, muy difícil. Sí, muy difícil. ¿Y Y después seguiste investigando a Herzog? ¿O te dio bronca y sí, no viste más? no, siempre seguí con ella, investigué. Sí, a la primera vista me dio bronca por ese proyecto y dije, no puede ser, durante ese año ya no le di más a ello, pero después sí lo retomé otra vez. Como que, eh, o sea, me gusta mucho la escritura de Salvador, como que él participaba en los concursos, siempre estaban ellos también, como los semifinalistas, finalistas, entonces siempre leía su proyecto también. Bien. Entonces, por eso ¿Y de sabía Tadao, también. y Tadao Ando cuál sería la principal? De cada banda, a mí la obra que más me gusta de todo es la Iglesia de la Luz. Es la iglesia famosa que le divide, digamos, el hormigón, ¿verdad? Es Esta. exactamente esa misma. Y me acuerdo que varias veces yo dibujé, o sea, busqué los planos de internet y creo que hice, o sea, dibujé en el CAD y levanté en 3D para saber cómo es lo que hizo justamente ese espacio tan, no sé, de alguna manera silenciosa, pero entrando adentro te marca así una identidad increíble. Y esa obra a mí me encanta muchísimo, más que toda la obra que pueda aparecer. Demasiado me gusta. La sencillez Esta. también. Sí, esa sería la casa en Chicago. Ya Mm. sería una obra Pasó, diferente. es raro, ¿no? No tiene Ujú. tipología de casa, ¿no? Exactamente. O sea, es muy raro, no es como casa. No, la casa de nadie es. Sí, y también la casa Cochino también, si es que analizamos, no parece ser casa, parece un museo, parece, no sé, un depósito también, que se puede decir, porque Y en este o sea, caso, ese sería el que hizo en Pekín, creo, fue un concurso que él ganó, y justamente él hizo una maqueta, ¿verdad? Y explicaba con los tubos, digamos, que hizo de Telgopor cómo se atravesaba ese espacio. Y había una entrevista que le hicieron, ¿verdad? De cómo se logró ese espacio tan perfecto, porque no son agujeros que le dan a la perforación del frente, sino son del costado en diagonal. Entonces son sí. un poco mucho más difícil. Entonces hubo mucha comunicación con la parte de construcción, con el equipo de Pekín, y en la entrevista siempre a él le conoce como un arquitecto muy curioso, enfadado siempre, ¿verdad? Porque aparece en la obra y siempre quiere buscar pelea, ¿verdad? Porque no es como le gusta a él, le hacen las cosas, entonces siempre trata de buscar, siempre lucha por eso. Y a mí me gusta mucho la teoría de él en ese aspecto. O sea, él tiene Ok. mucha de esa teoría porque era boxeador también antes. Ah, tenía idea de eso. Sí, era boxeador que estuvo a los 18, creo 18, más o menos dejó a los 19, 20 años, dejó porque donde entrenaba en el gimnasio su boxeo, vino una persona que era muy superior y cuando le dio dijo que tenía que dejarlo porque nunca había sido superior a él. No Entonces vos. se fue como a otro lado, ¿verdad? O sea, se rindió antes de probar, digamos. Bien. Igual la obra de él es muy variada, ¿no? Depende de la década, depende del estado, ¿no? Es como, no siempre ya Exactamente. pues te das cuenta que es de Tadao Ando, ¿no? Exactamente, porque lo que sí se busca mucho de él es obviamente la conexión con la naturaleza, el paisaje, la utilización de agua como un ser vivo, como él dice, y de manejar eso. Y se utiliza mucho la circunferencia, la forma bruta, digamos, como el cuadrado, circular, el ovalado, Sí, rectángulo, digamos, sí, la intersección. En ese aspecto sí, pero en cuanto a la materialidad, que es más hormigón, fuera de eso, sí ya varía muchísimo de acuerdo a la época de la construcción eh, y todo eso. ok. Bueno, pasemos a, mira este también. Pasemos a la próxima, a otra pregunta, a ver. Sí. Eh, la próxima sería la obra de Kengo Kuma, que Sí, justo a él estuve viendo mucho últimamente, último estos 2 años, porque nuestros clientes que tenemos de arquitectura
85% son de la cultura japonesa, o son descendientes, o son paraguayos que les gusta mucho la cultura japonesa, entonces nos contactan, ¿verdad? Muchas veces. Y Así que somos otros, tenés un buen target ahí. Tenés un buen exactamente, nicho sí. comercial. Sí, gracias a Dios. Y solamente que era un poco difícil, por el tema es que ellos están muy acostumbrados, o sea, perdió un poco el sentido del espacio como arquitectura japonesa, es un poco más lo normal, lo comercial, digamos, lo que justo es necesario, lo que quiere, lo funcional. Entonces la propuesta de como un arquitecto, de plantear, por ejemplo, como hace Kengo Kuma, de utilizar la madera como un entramado, justamente esa foto se ve, por ejemplo, adentro, un diseño interior que se haga de esa manera, es muy difícil, pero la madera, por ejemplo, un poco es la esencia del japonés, del icono nipón, podemos decirle, que demasiado nos gusta tocar en la madera y también ver que los materiales se degradan, digamos, a través del tiempo, o sea, que vayan perdiendo su color, de repente van apareciendo las tetas de las maderas, y eso es, no sé, a nosotros nos gusta mucho de ver ese cambio de tiempo, parece que la madera vive contigo, se envejece junto, entonces hay una teoría ahí, un poco rara. Obviamente el tema de mantenimiento siempre es importante, pero hay esa parte que siempre no, me interesó bastante. Y estuve averiguando mucho a Kengo Kuma justamente por esa situación de cómo él utiliza mucho las maderas en su proyecto, sus entrevistas, cómo él más o menos le convence a su cliente para realizar algo así. Porque creo que más que nada, o sea, nos dirían, no, ¿sabes qué? Quiero un muro de ladrillo, el visto, levántame hasta ese nivel y no me haga eso entramado Claro. que molesta para hacer un mantenimiento costoso durante los años, ¿verdad? Y entonces, más que eso, fue analizando a él y reactivar también a la comunidad que estoy haciendo un poco la arquitectura, activar ese sentido de japonés, ¿verdad? De reactivar un poco ese sentido, de ver nuevamente, no específicamente madera, sino son cosas que se puede decir del espacio interior, como la captación de la iluminación solar, pero no de una forma más directa, sino de una forma más indirecta, digamos, ¿verdad? A los espacios, Ok. la canalización de los vientos y todo eso. Entonces le estuve averiguando bastante a él y hice también una comparativa, ¿verdad? Es un poco, choca mucho, son arquitectos digamos, de primer nivel, por ejemplo, si comparamos con Herzog de Neuron, obviamente las tipologías son totalmente distintivos, la teoría que se maneja son distintivos, que en Herzog podemos decir que es una arquitectura un poco más extravagante, más llamativo, mucha utilización de acero, el vidrio, y en Kengo Kuma, o Tadao Ando, se sitúa un poco más a lo calmado, ¿no? De esconder un poco la arquitectura hacia un envolvente, digamos. Obviamente el Kengo Kuma sí también son extravagantes con todo el entramado de madera, pero Pero tiene una escala como muy reducida eso, ¿no? exactamente, es más escala humana que una escala que sería una escala de una ciudad, digamos. La escala Síndrome china, como digo yo. exactamente, creo que se le dice también como el síndrome de la ciudad de Casilia, también. Todo es grande, patio grande, que no haya ni un árbol, que más o menos se pierde un poco la sensación de la escala humana. Sí, es como en este caso, como ahí te das cuenta, ¿no? Es, Ujú. la escala es como muy pequeña, ¿no? Exactamente, Como más sí. Es muy acorde a la escala humana. al japonés mismo, ¿no? Exactamente, eso sí. Como que el japonés es un ¿No? poco, Son un poco chiquitito chiquitos. también. Exactamente. Entonces, también creo que es obviamente por eso también, ¿verdad? Pero sí, Ahí está. sí, es increíble Bueno, cómo también vive en un país, no es un país, es un país chico, la isla, ¿no? Va todo como ujú, acorde también, ¿no? exactamente así mismo. Eh, Sí. Vamos a la próxima pregunta, a ver. La próxima sí, sería hablar un poco del Museo Asiático y de acá más o menos quería introducir un poco con el tema que estaba hablando.
bueno, que ya hablé un poco, creo ya. Eh, Hay un museo, o sea, una isla que se llama Naoshima en Japón. ¿Cómo se escribe? Now Es Naoshima. con CH, ¿no? Sí, exactamente. No, no, Y M. SHMA, sí. Naoshima. Ah, con N. Sí. Y es una isla, digamos, que fueron por muchas décadas, estuvieron abandonados. Y era una isla donde se vertía los escombros de las construcciones de Japón, por ejemplo. Era una isla muy muerta por eso, una isla gris, se le reconocía que no crecía nada justamente por eso. Y el presidente de Asahi Holdings, que es una corporación de cerveza en Japón, le contrata, le llama a todo Ando, justamente para diseñar que la isla sea un museo, la isla entera. Entonces, bueno, él comienza un poco a experimentar, a proyectar los museos, muchos museos. Creo que hay como 10 museos dentro de esa isla. Y eso, por ejemplo, es una obra de un artista, ¿verdad? De una artista contemporánea que deja Sí, esos dibujos y se Yayoi. muere. Exactamente. Y es bastante conocida. Y hay muchos artistas en todas las islas que dejan su obra. Y toda esa obra hizo con la mano, o sea, proyecto Tadao Ando, ¿no? Y es muy interesante como, no específicamente en Naoshima, ¿verdad? El Museo Asiático es más, tiene la tendencia de un poco esconder. Creo que acá se ve mucho más eso, entonces di como un ejemplo. Eso, por ejemplo, es un museo entera, Museo Naoshima, se dice Museo Chichu. Chichu en japonés sería enterrado, que proyecta todo Ando, era todo de hormigón. Y a la hora, cuando se estaba construyendo, era muy imponente, porque de lejos se veía la estructura. Pero la intención de él era enterrar todo eso y que en la isla, viendo, digamos, del barco, porque se llega exclusivamente con el ferry, y cuando se llega, más o menos, que no se pierda esta identidad de cómo tenía antes, ¿verdad? Igual, es Entonces, grande la isla. ¿Todo esto es la isla? exactamente, es muy grande, muy grande. Y él lo reactivó de esa forma, ¿verdad? Entonces, cada año hay un festival de arte contemporáneo en esa ciudad, que hay, está la Casa Vienés, está el Museo Chichú, está el Museo de Ando, de él mismo, que él deja su maqueta, deja su exhibición de sus proyectos también ahí, que cada año surge eso y hay muchos visitantes cada año, y que al fin y al cabo logró, digamos, reactivar la isla, ¿verdad? Que estuvo muy perdida. Eh, y eh, lo interesante es que había una entrevista también que estuve viendo cuando él estuvo construyendo eh, esa obra específicamente, y también cuando yo estaba en la facultad, en segundo año aproximadamente, cuando analizaba la obra de Tado Ando, no decía que es una obra extravagante, que está fuera de la escala humana, fuera de la naturaleza, no respeta la naturaleza, más o menos ese era el concepto. Y desde ahí me interesó analizarle un poco a ver Sería si es correcto. que, si, exactamente si es correcto. Y leí muchos de sus libros y muchas de sus teorías, proyectos, y más que nada era un poco más, bueno, sí sabiendo la teoría de él, cómo tiene, cómo lo ejecuta, cómo lo piensa, digamos, se entiende más o menos de esconder todo eso. Entonces, hay una teoría muy distintiva ahora, pero sí es más o menos conocer la teoría primero y conocer su arquitectura o el arte que él promueve. Ahí está, ¿no? Este es como el interior de ese agujero en el que estamos viendo desde arriba. Exactamente. Y ahí justamente también lo que hablamos al comienzo es no mostrar, digamos, de repente hay un espejo de agua, que en ese Sí. espejo cuando se cambia la clima, obviamente, o cuando neva, siempre obviamente cae ahí, congela, entonces ves el paso del tiempo a través de ese espejo nada más. O sea, sin dar, digamos, una vista directa hacia el O paisaje, sea, hacia la zona natural, digamos, nos damos cuenta de que, bueno, en qué estación estamos y en dónde estamos, por ejemplo. Es una teoría que él utiliza muchísimo en sus obras. mira vos. Y acá te das cuenta, ¿no? Acá aparte son como varios agujeros, ¿no? Que van como girando. Exactamente. Y ahí está el acceso, la escalera.
Exactamente, solo es eso. Está buenísimo. Sí, increíble. Sí. Y creo que este es el museo que más me llama, o sea, nos llama un poco la atención y que caracteriza un poco al estilo asiático, digamos, de cómo nos captamos la luz, o sea, cómo ellos captan la luz, digamos, de cómo percibimos, sin ver directamente, percibimos como el cambio de la estación, en qué tiempo estamos, si el tiempo es feo, si está nublado, si está nevando, de muchas Bien. situaciones, ¿no? Vamos a otra pregunta, a ver. Sí, sería un libro a recomendar y también ¿Mm? a la par un libro que leí más de 2 veces. La pregunta sería un libro que leí 2 veces, pero leí muchas veces. Y ese libro yo busqué en internet, pero no hay, o sea, no encuentro. Busqué hasta hace un ratito, estuve buscando antes de comenzar la charla, o sea, la entrevista, busqué, pero no encuentro. El yo tengo el físico, que es este, es Ah, libro de porque es japonés. traducción. Exactamente. Pero esto, o sea, traducí todo eso y escribí, o sea, busqué, pero no encuentro. Creo que solamente en edición japonesa existe este Ah, libro. tengo una pregunta muy tonta, muy boluda que Sí, hacerte. sí. ¿Cómo es el teclado? ¿Cómo es el teclado japonés? ¿Qué tienen los...? Es el mismo, es el mismo, pero, por ejemplo, es japonés para decir, bueno, ta. Eh, obviamente es una sola letra en japonés, no es dos como es Es el, romano. el infograma, ¿cómo se llama? El... Exactamente, exactamente. Entonces nosotros para decir ta tenemos que presionar T, A obviamente, ta como suena, entonces ta Ah, es una sola. pero siempre usan el teclado occidental. Exactamente, siempre utilizamos la misma, el mismo teclado, Por eso, solamente que la función es un poco diferente nada más. ok. Porque cada Dice, infograma es una, son como sílabas, ¿no? exactamente, así mismo. Entonces es un poco Fonética es. complicado. Sí, entonces ¿Y cuando escribimos cuántos en japonés son? específicamente tenemos tres abecedarios en japonés, o sea, dos son ¿Tres? nuestros, sí, dos son nuestros, que es katakana y hiragana, que se le dice. Y uno es la que buscamos de la cultura china, porque activamente nosotros no teníamos propia escritura, entonces arraigamos de la cultura china, ahora la escritura que se llama el kanji, el que se ve el difícil, el que se fusiona todo, esa por ejemplo es la escritura china que nosotros adoptamos y que después eso hicimos en nuestro habla, digamos, o nuestro el abecedario, digamos, que es la katakana y hiragana, que son ¿Y el dos. abecedario cuántos infogramas tiene? El abecedario, si vamos en katakana, más o menos tenemos como 48, Wow. pero es dividida también con katakana, o sea que la katakana se utiliza más o menos solamente para, a ver, escribir cosas provenientes, digamos, de extranjeros. Por ejemplo, si yo quiero traducir mi nombre Gabriel a japonés, utilizo esa escritura, katakana. Ahora, si es una cosa que fue creado en Japón o se le dice también en Japón como un diccionario de la Real Academia, como dice en español, se utiliza más en hiragana, por ejemplo. Ok. Nada más esa Claro, si las palabras diferencia. son extranjeras, Ujú. usan el infograma para extranjeros, si son japonés, usan el Ujú. japonés. Exactamente. Y la fusionado de eso es el kanji, que es la cultura china, ¿no? Que es la cultura un poco más difícil de escribir. Y vos sabiendo japonés, hablas chino también, mandarín? No, chino no. O Ok. sea, nosotros podemos leer la escritura china hasta cierto punto, porque es casi igual. Las escrituras son iguales, entonces Claro, podemos es como leer. nosotros con el francés. Usamos la misma tipografía, Ujú. pero yo no sé hablar francés. Exactamente. Entonces, para el habla sí ya es muy diferente. Entonces ahí ya cambia muchas cosas. Bien. Entonces en el celular, tipo escribís con la T, con la A, con la F, con todas esas. No, con el celular o tablet tenemos el teclado japonés, o sea, ya directo, digamos. ¿Tenés control los iconitos? Los, con los Sí, 48 iconos. o sea, tenemos todo eso, pero en uno está, por ejemplo, 5, en uno está 5, así sucesivamente. En la Ok. computadora sí que no tenemos eso, escribimos con el teclado, digamos, occidental, le llamamos nosotros, en japonés, ¿verdad? Entonces siempre tardamos un poco más en escribir en PC, digamos, en la computadora que en celular. En celular Bien. ¿Y sería vos más difícil. fuiste a un colegio japonés o te educaron tus padres el japonés?
Me fui hasta el tercer curso del japonés. ¿Pero fuiste a un colegio de japoneses o tú Sí, ibas a un... Ah, un colegio japonés, sí. ok, en Encarnación. En Encarnación no, o sea, yo soy, o sea, vivo ahora en Encarnación también, pero a la par vivo también en La Paz. Y Ok. allá hay una escuela japonesa, es una comunidad japonesa, entonces allá, más que nada, y en Asunción, porque básicamente en sexto grado me fui allá, entonces allá también estuve un poco. Y si quiero aprender, bueno, ahora sonaste, igual ya terminamos, pero Ok. entonces esas preguntas de japonés. Y si quiero estudiar japonés es muy complicado para nosotros. Eh, yo creo que depende de cada uno, porque, o sea, hay, por ejemplo, no sé Pero si ve ¿podés, mucho. podés aprender hablando o sí tenés que aprender con la escritura? No, hablando es más fácil. O sea, yo creo que muchas de las personas que aprenden japonés es más por habla primero más que por la escritura. Es porque se ven mucho los Ok. dibujitos, los animes, famosos animes, que se ven en japonés. Entonces, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto, lo que sea. Entonces todo el mundo aprende ahí, ah, mira, dice esto. Entonces, ellos ya aprendan a hablar eso. Pero sí, a escribir le cuesta, obviamente. Pero Ok. sí, siempre es más por ese lado. Y escriben de arriba para abajo, ¿no? Exactamente. De arriba para abajo y al revés. Claro, Derecha, así, izquierda. claro. Sí. Sí. Sí, por eso cuando ves los diarios es como, Exactamente, es así, es leer así. ¿no? Y hacia allá. Claro, Todo al revés. es doble opuesto al occidental, ¿no? Que escribe, Exactamente. Sí, el libro mismo también comienza al revés. ¿cómo al O sea, revés? el español. O sea, a ver, el libro sí comienza más o menos. O sea, abrimos la tapa hacia la Sí. parte de la izquierda, ¿no? Ah, Entonces ¿en vamos ojeando hacia serio? la parte. Pero en nosotros es al revés. O sea, es en este lado. O sea, es totalmente al revés. Más o menos el libro occidental, la terminación nosotros comenzamos a leer ahí y terminamos Claro. hacia el inicio. Ya. Mirá vos. Sí, es un poco raro. ¿Y eso dónde lo compraste? Esto yo le pedí justamente cuando mis tíos estaban en Ah, que Japón. viajaron, te lo trajeron. Exactamente. Entonces leí mucha lista de libros que me trajeron y uno de ellos era este que quería leer. Entonces me alcanzaron hasta acá. Bien. Pasemos a la última pregunta que tengas, que estamos en el horario. Sí, el último sería también a la par, que son libros que más usé a trabajar, también es sobre el espacio público y la intervención urbana, que son, de ahí son common ahí. El libro que más uso para trabajar específicamente creo que es la base de la arquitectura, que es el viento y la arquitectura, o sea, cómo el viento nos causa el impacto hacia la construcción que hacemos, hacia el proyecto, cómo un árbol que plantamos puede cambiar la influencia del viento, canalizar o obviamente devolverla, ¿verdad? Hacia la parte de la construcción. O sea, si canalizamos en qué parte tenemos que colocar, o sea, todo eso. Eh, es un libro que nos recomendó una arquitecta paisajista, que me recomendó y que hasta ahora sigo leyendo, leí miles de veces también. Es muy interesante porque te enseña, bueno, dónde se genera la sombra del viento, entonces cómo tienes que captar eso para una ventilación más eficiente, si es cruzada o de efecto chimenea o lo que sea. Ese sería uno. Y la otra sería un libro del arquitecto holandés Jan Gehl, La ciudad para la gente. Mm, Es un libro que habla mucho sí. sobre el espacio público, ¿verdad? Bueno, la posición inclusive de la butaca en el espacio público, dónde debe haber y por qué no hay en esa parte, y por qué la gente viene, o sea, viene a sentarse ahí, no en un banco que está en el medio, por ejemplo, de la plaza. Entonces, es un estudio impresionante que exactamente es el mismo libro, que el arquitecto hace una investigación, un análisis increíble. Ese libro es sagrado, digamos, para mí, para el estudio, y utilizamos bastante teorías. También hay un proyecto en un barrio específico que no conocemos, hacemos también inclusive un test, digamos, ahora, bueno, ¿qué sucede? Entonces analizamos en base a lo que él también comenta en su libro, lo que nos enseña. Ok. ¿Y qué Y crees que necesita qué crees que necesita encarnación para la gente? Si era para la gente, creo que necesitaría encarnación para la gente.
Encarnación, si decimos si es una ciudad para la gente, digamos que está un poco lejos todavía ahora, estamos muy lejos. Sí, ahí ya como Decime que, un caso, ¿por qué crees que está lejos? por ejemplo, hay la bicicenda, la famosa bicicenda que se hace en Asunción, que hubo muchos problemas también, en Encarnación también, que se hizo, obviamente, no sé, o sea, nunca fue respetado. También hubo un master plan que se hizo un grupo de españoles que vinieron de allá a hacer el master plan para la ciudad, que fueron entregados, obviamente no fue regida también, lastimosamente. Y en esa parte justamente hablaba mucho con la ciudad de gente, bueno, más bicisendas, menos autos, más espacio, más transporte público de mejor calidad, porque yo creo que como que estuve también en Asunción, sé cómo es Asunción y también Encarnación, que están casi iguales, que son colectivos, que no sé si llamarle colectivo ahora, que son de alguna manera son chatarras, digamos, que están a punto de, de pasarle algo. Entonces, bueno, Claro, esa entonces parte está tampoco un poco lejos. la gente prefiere usar su auto porque el colectivo funciona mal, básicamente. Exactamente, o sea, Entonces, hay si querés que mucha, la gente no use el auto, arregla el claro, colectivo. exactamente, o sea, promovemos eso, ¿verdad? O sea, una calidad del espacio público, del transporte público. La bicicleta obviamente es una alternativa también para la ciudad misma, como Encarnación, que es una ciudad un poquito más chica, el casco céntrico, entonces que mucha gente pueda ir directamente a su bicicleta hasta su trabajo, ¿no? Pero no, es un poco difícil porque crear ese espacio de 1,20 m, 1,50 m como bicicleta, como una sola pasada, es muy difícil porque o sea, no se cumple, ¿verdad? Por eso justamente yo creo que como eh, muchos artistas de Asunción también ponen, también nuestro colega acá de Encarnación, también nuestro maestro, ex maestro, tener esa palabra en el plan, digamos, gubernamental es muy importante. Por suerte, este año ya tenemos nuestra colega también, que el mismo año que se graduó de nuestra generación, también ya está participando en esa parte, ya puede entrar en un primer paso muy grande. Son dos artistas ya de cada encarnación, que son tres, digamos, que ya están pisando ese lado, entonces hay mucha esperanza, de la voz puede circular, la voz de los arquitectos, digamos, pueden circular. Entonces estamos esperando un cambio un poco de esa situación. Obviamente no va a ser un Sí, cambio drástico de hoy para allá, ¿verdad? y Pero además sí también está bueno, para ¿no? Casi siempre los españoles saben hacer ciudades españolas, pero Ujú. tal vez Encarnación la tienen que hacer el que vive en Encarnación, ¿no? Eso también es otra Exactamente. realidad. Porque puede Exactamente. ser muy Entonces, buenas ideas, pero no, pero bueno, Encarnación la tienen que hacer ustedes, ¿no? exactamente. Sí, la idea que promovieron los españoles está Es muy buena. correcta. Posiblemente Exactamente. sea. Pero sí, ahora la cuestión es, bueno, a ver cómo echamos para nuestra ciudad y nuestra cultura, ¿verdad? Ahí está el juego. Estamos esperando esos cambios Claro, que ellos están poniendo claro, una porque semilla, tener que digamos. cualquier ciudad japonesa, sí, lo mismo, toda ciudad española tiene 20 líneas de subte, tiene todo. Ujú. Entonces, bueno, ahora tiene la bicicleta, pero pasa que nosotros no tenemos ni el subte, no tenemos nada. Entonces, Exactamente. Sí. ¿no? Tipo, Encarnación no tiene 5 líneas de subte, No, no, o sea, ni no una. tiene una. No, no, no. Entonces, Entonces, es raro tipo sacar el auto cuando la gente no puede usar otro medio de transporte, ¿no? exactamente. ¿Y cómo dejarlo, verdad? Obviamente. Así que, bueno, entonces, cuando vaya a Encarnación, ¿qué me recomendás? Ir a la costanera, a la playa primero. Sí, a la costanera también es un poco interesante conocer la cultura encarnacena también, o sea, la cultura de turismo y también la arquitectura, ¿verdad? O sea, la arquitectura encarnacena. Creo que es un poquito diferente que Asunción. O sea, sí, Ok. tiene mucho que ver porque es una obra paraguaya, pero sí hay estudios que proponen proyectos muy interesantes. Entonces yo creo que por ahí cuando esté visitando podemos echarle un vistazo también a las obras, analizar también con los arti, podemos contactar inclusive y generamos una charla inclusive muy interesante, visitar la obra
Entonces, Bien, buenísimo. lo ¿Y recomiendo. qué relación tiene Encarnación con Posadas? ¿Están unidas o están Eh, separadas? no, o sea, básicamente todos los días hay un movimiento por el puente de San Rafael, si no me equivoco el nombre, que, que conecta hacia Posada, porque como que Posada, en Argentina obviamente la parte económica está un poco baja, entonces más o menos a los paraguayos nos conviene ir a comprar muchas cosas de allá. Entonces todos los días hay circulación infinita que van hasta kilómetros y kilómetros de fila, ¿verdad? Y siempre hay una conexión porque nos vamos, inclusive nosotros nos fuimos también las semanas anteriores, nos fuimos allá a visitar, también estuvimos recorriendo y ver también el espacio público, haciendo comparación también es muy interesante. Y también hay muchos argentinos que nos visitan también en Paraguay, en Encarnación, que es un gusto, ¿verdad? Y Pero, de poder generar también pero, esa... pero ustedes entre Posada, entre que viven en Posada y que viven en Encarnación, ¿la notan como una sola ciudad o son dos ciudades totalmente separadas? Si vamos por Encarnación y Posadas, vamos, o sea, tengo mucha diferencia, digamos, al cruzar el puente, ¿verdad? O Pero, sea, ahí mismo ya no pero cambia un poco no sienten, vos no sentís que Posadas es parte de tu ciudad tampoco. eh, sí, no, o sea, sí. Mitad y mitad. Y, o sea, yo creo que, o sea, visitarla allá y que ellos nos visiten, nos damos cuenta de muchas cosas también, eh, de cómo estábamos, en la cultura misma también, ¿verdad? Inclusive. Y tener acá cerca, de poder ir cada tanto, es un provecho para nosotros, ¿verdad? De conocer también, no solamente la parte arquitectónica, sino la parte económica, la parte Cultural, política, lo que sea. cultural, exactamente. Entonces es muy interesante y son cosas que se puede aprender, creo que para los dos, digamos, ¿verdad? Pasa que los puentes no están cerca, ¿no? El puente, sí, sí, o sea, está la costa, digamos, está un poquito nada más alejado. Está conectado bastante sobre sobre la ruta principal. Bien. Pero pasa que son ciudades que están, pasa que Paraná es bastante ancho, entonces eso también genera una distancia extra. Eso sí, y ahí justamente cambia también la panorama, ¿verdad? De cómo nosotros vemos a ellos y cómo ellos nos ven a nosotros como una ciudad y la producción de todo eso. Y es muy interesante. Bien. Bueno, ya que voy a Posadas, cruzo el puente. Le digo a Matías a Taboada que me cruce en el puente. Ah, O para cruzar el puente. balsa. Sí, o cruzamos en balsa. Ah, sí, o sea, por ahí si a gusto, o sea, si hay posibilidad de conocernos, o sea, encontrarnos por Posada o por Encarnación, genial. O sea, creo que es un provecho para los dos. Podemos aprender muchas cosas, o sea, más que nada yo, visitar y escucharle también la teoría. Bien. O sea, me encanta mucho la teoría, entonces, más que nada. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos por ahí, por el Paraná. Algunos Perfecto. momentos del Paraná. Ok, muchísimas gracias. Fue De nada. una Muchas gran gracias. oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.